A ver, antes de comenzar, a partir de este momento tienen prohibido hablar mis alumnos de Escuela de Predicadores y quien haya tomado el curso de probandos conmigo directamente. Hay varios aquí que han tomado el curso de probandos conmigo, entonces prohibido hablar, ¿ok? Ellos no pueden responder ni nada. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál fue el primer pecado de la humanidad? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia, la manzana, dicen por ahí. Eso nos han dicho, ¿verdad? La desobediencia. Pero es importante aprender a leer la Biblia con nuestros propios ojos, no poniéndonos los lentes de otras personas. Miren, cuando usted usa unos lentes que no son de su graduación o que no son suyos, ¿qué pasa? ¿Puede usted ver bien? ¿Por qué? Porque no están hechos para usted, ¿verdad? Esos lentes no están hechos para usted, no tienen la graduación adecuada, tienen que ser adecuados para ti, para que tú puedas ver con claridad. Y cuando leemos la Biblia sucede algo similar. Otros, durante 2000 años de cristianismo, ya han leído la Biblia antes que nosotros y han llegado a conclusiones que nos han compartido. Y yo no digo que esas conclusiones sean erróneas, sino que cada día podemos aprender más del Señor. Es cierto que como metodistas somos fieles a la tradición. ¿Saben qué es la tradición? La tradición son los escritos que durante 2000 años la Iglesia nos ha dejado como un testimonio de lo que hemos creído históricamente como cristianos. Como metodistas somos fieles a eso. Creemos lo que otros cristianos han creído con anterioridad. No inventamos el hilo negro, pues. O sea, creemos lo que históricamente se ha creído. Pero también es cierto que como metodistas creemos en la experiencia. Quiere decir que tú tienes que ver a través de tus propios lentes y a través de atreverte a ver con lentes nuevos y a pedirle a Dios cada que tú leas la Biblia: Padre, voy a leer la Escritura, ayúdame, ilumíname, inspírame, enséñame tú con tu Espíritu Santo qué mensaje tienes tú para mí el día de hoy. Y yo te aseguro que cuando tú lees la Biblia así, cuando tú abres tu Biblia, es un pasaje que ya pasaste 1000 veces por allí, y ese día descubres algo nuevo, es fresco, es novedoso. ¿Por qué? Porque la Biblia no es solamente un libro que tiene solo una interpretación y ya. Si así fuera, si así de fácil fuera, bastaría con que te lo aprendieras y ya estuvo, no hay nada más que aprender. Y sería como las tablas de multiplicar, ¿no? ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Y nadie nos va a venir a decir dentro de 80 años, no, ¿sabes qué? Es que 2 por 3 son 1532, ¿verdad? Las tablas de multiplicar están allí ya, usted solamente se las tiene que memorizar. Y si no se las memoriza, su mamá le da cinturonazos o le da de chanclazos por no sabérselos. Muchos así se aprendieron las tablas, ¿verdad? A cinturonazos o a chanclazos. Pero la Biblia es palabra viva. Eso quiere decir que cada día que nosotros lo leemos podemos encontrar nuevas cosas dentro de la Escritura. Y hoy, el día de hoy, quiero enseñarles algo que los va a llevar un poco más allá quizá de lo que ustedes han escuchado sobre el primer pecado de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que el pecado de Adán y Eva fue el comerse la manzana, dicen algunos que ni siquiera dice que era una manzana, cuando decimos fue comerse la fruta, fue la desobediencia, simplificamos las cosas. No le damos la dimensión al pecado, no tomamos en serio lo que es el pecado en su máxima expresión y la manera tan grave que puede llegar a destruirnos. Reducimos todo a que Dios castigó a los seres humanos, a la primera pareja, porque se comieron una fruta. Y entonces sucede que decimos, oye, qué Dios tan caprichoso, tan intolerante, tan castigador, tan soberano, que en ese momento dice, esto se hace, ¿por qué? Porque sí. Reducimos todo cuando hablamos que solamente es de desobediencia, pero si profundizamos en el pasaje, el día de hoy descubrimos que el pecado es algo mucho más profundo y es sumamente serio, que afecta todas las áreas de nuestra vida y que no se trata de comerse o no comerse una fruta,
sino de algo que invade poco a poco toda nuestra forma de relacionarnos con otras personas y de relacionarnos con Dios. Así que quiero que descubramos esto nuevo que les quiero compartir el día de hoy. Por favor, abran su Biblia en Génesis. Vamos a regresarnos tantito. Génesis 2, versículos 15 y 17. Génesis 2, versículos 15 y 17, y quiero que por favor así en su lugar lo lean en voz alta conmigo. Génesis 2, versículos 15 y 17. Leemos juntos, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Entonces, tengan eso en mente y tengan ese pasaje, es un poquito atrás de donde leímos el día de hoy. Entonces, Dios le dice a la humanidad que pueden comer de todos los árboles, menos de uno. Este árbol se llama el árbol de la ciencia, ¿de qué? Del bien y del mal, porque el día que lo hagan, ¿qué les va a pasar? Van a morir. Pero miren, ahora vamos a ver el pasaje que nos toca. Génesis 3, por favor. Vamos a leer juntos los versículos 1 y 2. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ok, hasta ahí, versículos 1 y 2. ¿Qué leemos? La serpiente se acerca a la mujer, se acerca a la humanidad, sembrando la desconfianza. Con que Dios les ha dicho. Dios les dijo esto. Empieza a sembrar la desconfianza. ¿Y qué creen? La desconfianza es un pecado. Y es el primer pecado que aparece en Génesis, la desconfianza. Díganme los que tienen hijos o los que tienen parejas, ¿qué tal les va con el tema de la confianza o de la desconfianza? La desconfianza puede destruir relaciones. La falta de confianza en una relación de pareja o de padres hacia los hijos puede acabárselo todo. Y la desconfianza es el primer pecado que aparece en Génesis. Y muchos dirán: bueno, pero pastor, aquí es la serpiente la que está sembrando la desconfianza, no la mujer. Pero para que exista la desconfianza se necesitan dos partes. Uno que siembra la desconfianza y uno que le presta oídos y corazón a la desconfianza. Por lo tanto, el primer pecado del que participa la humanidad, por lo que esta palabra progresó, fue la desconfianza. Si a usted vienen y le dicen: oye, que vi a tu marido y usted no le presta oídos, ese rumor, esa desconfianza no progresa. Pero si nos quedamos allí, eso va a sembrar algo dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Esa palabra va a empezar a generar una duda y va a empezar a decir: caray, con razón el otro día llegó después de la hora que tenía que llegar. Y entonces usted va a empezar a elaborar cosas en su cabeza. Y empezamos a darle lugar allí al pecado. El pecado, primer pecado, la desconfianza. Luego, el versículo 1, fíjense, dice la serpiente aquí en el versículo 1: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿Eso era verdad? A ver, regrésense a Génesis 2, 15 y 17. Génesis 2, 15 y 17, porque a lo mejor mi Biblia dice diferente que la Biblia de ustedes. En el 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces vemos aquí que la serpiente está metiendo una idea que no es cierta. ¿Y cómo se le llama a lo que no es verdad? Segundo pecado, la mentira. Y la mentira, al igual que la desconfianza, requiere de dos partes actuantes para que pueda progresar. El que siembra la mentira y el que está dispuesto a escuchar la mentira y a perpetuar la mentira. Eva participa de la mentira. Dios les dijo: no pueden comer de todo árbol. Y eso no era verdad. Dios les había dicho que podían comer
de todos los árboles menos de uno. Y podemos pensar, bueno, a ver, hay que esperar, hay que darle el beneficio de la duda a Eva, a ver qué es lo que hace Eva. Y continúa Eva en el siguiente versículo, en el versículo número 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Eso era cierto? ¿Eso dijo Dios? A ver, regrésense, Génesis 2, 15 al 17, Dios dijo eso. Vamos otra vez al 15 y al 17, por eso es importante leer la Biblia. 16, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Dios dijo que no lo podían tocar? No dijo Dios que no lo podían tocar. Dios no dijo que lo podían tocar. Entonces podemos ver ahora que no solamente hay una mentira, sino que hay una ¿qué? Una confusión. Eva confundió las palabras de Dios. Tercer pecado, la confusión. Eva se confundió con lo que Dios había dicho, porque Dios dijo, no pueden comer del árbol, pero jamás dijo, no lo pueden tocar. Y Eva asegura que Dios dijo que no lo podían ni siquiera tocar. Tercer pecado, la confusión. Y generalmente cuando nos confundimos, ¿por qué nos confundimos cuando alguien nos dice algo? Cuando usted le dice a su hijo, vete por las tortillas y me traes 1 kilo de esto y 1 kilo de aquello y me traes aquello. ¿Por qué se confunde su hijo? Porque no puso atención. Porque no puso atención. Entonces Dios nos dice constantemente los domingos, no hagas esto, no hagas lo otro, y andamos confundidos por la vida. ¿Por qué? Porque no ponemos atención. Tercer pecado, la confusión. Cuarto pecado, la falta de atención. Y de hecho este pecado ocurrió antes. Fue el primero. Como Adán y Eva no le pusieron atención a Dios en lo que Dios había dicho, después andaban todos confundidos. Y por eso la serpiente vino y barreó y trapeó con ellos, porque ellos no le habían puesto atención a Dios. Ellos no le habían tomado la importancia, no le habían tomado el respeto, no le habían tomado la solemnidad que debemos poner cuando escuchamos a Dios. Tercer pecado, la confusión. Cuarto pecado, la falta de atención. Cuidado, hermanos, pongan atención, porque si no vienen y me los marean. Y después viene algo peor, vendrán cosas peores, dice la gente, ¿no? Dice la serpiente, inmediatamente, vamos a seguir leyendo. En el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que está diciendo la serpiente? La serpiente le está diciendo a Eva, no es cierto, lo que Dios dice no es cierto, Él no quiere que ustedes sean como Él. ¿Cómo deja eso a Dios? ¿Qué tipo de Dios está retratando esta serpiente? ¿Es un Dios injusto? ¿Es un Dios egoísta? ¿Es un Dios bastante cruel? ¿Es un Dios hasta mentiroso porque les dijo una cosa que no era cierta, según dice esta serpiente, verdad? Y yo no quiero que ellos sean como yo, entonces les voy a ocultar la verdad. ¿Qué es lo que está haciendo la serpiente? La serpiente está blasfemando. La serpiente está insultando a Dios. La serpiente está creando una falsa imagen o un falso concepto de Dios. ¿Y qué creen? Eva también participa de eso que le está diciendo la serpiente. ¿Por qué digo que Eva participa de eso? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. A ver, quédense con la frase, y vio la mujer. Me dijo esto la serpiente, y entonces inmediatamente, ¿qué fue? Volteó y vio ¿qué? El árbol. Le dio credibilidad a lo que la serpiente estaba diciendo. Entonces ahí él
siguiente pecado, el quinto pecado, es la blasfemia. El crearse una falsa imagen o un falso concepto de Dios. Y entonces ahí seguimos leyendo el versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, vamos viendo por partes. Eva le da credibilidad, participa de la blasfemia de la serpiente. Inmediatamente la mujer voltea a ver el árbol y ¿qué creen? Ya no lo ve igual. Ya lo mira con otros ojos, ya lo ve de otra forma. Dice que ve que es un árbol bueno para comer, se le antoja, es agradable a la vista, codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cómo se le llama eso? Codicia, ambición de la mala. Séptimo pecado, la codicia y la ambición maliciosa. Llevamos 6 pecados. 6 pecados, codicia y ambición. ¿Y qué creen? Todavía no aparece la desobediencia. Todavía no aparece la desobediencia, ¿verdad? Por eso es importante, hermano, que usted lea su Biblia, que usted aprenda a leer la Biblia. La Biblia se lee poco a poco, degústela, saboréela, pruébela. La palabra del Señor se estudia poco a poco. No basta con venir al culto. En el culto tenemos 15, 25 minutos cuando el pastor ya se exageró en la predicación. Hay pastores que predican más en otras denominaciones, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Pero generalmente en nuestra denominación, media hora, digamos, es el promedio de la predicación. Y con media hora a la semana, no alcanza. Por eso tenemos diferentes espacios en la iglesia. Tenemos escuela dominical donde tenemos estudios de diferentes libros de la Biblia. Tenemos culto de oración donde hacemos estudios temáticos. Acabamos de terminar uno de mujeres de fe. Estamos estudiando los jueves a personajes de la Biblia, diferentes cosas. Por eso tenemos cursos de probandos, por eso tenemos escuela de predicadores. Hermano, no basta con venir al culto. Usted tiene que aprender a estudiar sistemáticamente su Biblia. Aprenda a comer la palabra de Dios. Ahí en esos espacios que están disponibles, son gratuitos, los desmenuzamos poco a poco. ¿Y por qué le digo que son gratuitos? Porque ahora en internet hay estudios y ¿qué cree? Ya cuestan. A lo mejor ya si les cobran, dicen, ay, sí le voy a poner interés, ¿no? A lo mejor ya vamos a tomar esa estrategia. No, hermano, edúquese a poder aprender de la palabra de Dios. Continúo. Llevamos 7 pecados, no ha aparecido la desobediencia. Y entonces en ese mismo versículo 6, después de que Eva mira el árbol, se dice, tomó de su fruto y comió. Ahora sí apareció la desobediencia. Eva toma el fruto y lo come. Es el pecado número 8. El pecado número 8, por fin, hizo la acción como tal de desobedecer la orden directa de Dios, que es no coman de ese árbol. El pecado número 8 es que Eva desobedece la acción de comer, tomar y comer. Pero no se queda allí. Inmediatamente de que Eva come, ¿qué es lo que hace? Le da también ¿a quién? A su marido. Y ahí los hermanos dicen, ay, si es que las mujeres, ¿cómo son? Malas, nos inducen al pecado. No, igual que todos los pecados que hemos visto, para que puedan ocurrir, requieren de 2 partes. Si él hubiera dicho, no, Eva, ¿qué te pasa? El Señor nos dijo que no tomáramos, que no comiéramos ese árbol. Y además, no sé si se dio cuenta, pero en todo este diálogo que ya tuvo la mujer con la serpiente, ¿dónde estaba Adán? Echando la siesta, viendo a lo mejor el partido de fútbol, la serie de Netflix. ¿Quién sabe dónde estaba Adán? Pero no aparece. Es un agente pasivo. Y a veces no hacer nada es el peor de los pecados también. Podríamos decir que ahí hay otro pecado. No, yo no sé, arréglalo tú, vieja. Ay, como tú quieras. Y después se enojan porque no fue como ellos querían, ¿verdad? Y ellos dijeron, ay, como tú quieras. Ahí está la pasividad, es otro pecado. Y en ese momento Eva le comparte.
¿Y cómo se le llama a eso? Complicidad. Y complicidad no de la buena, de la que debe existir en la pareja. Complicidad de la mala influencia, contaminación. Noveno pecado de este relato. No solamente quedarte con pecar tú, sino contaminar a otras personas. Entonces finalmente nos dice aquí el relato que sus ojos son abiertos. ¿Y qué hacen cuando sus ojos son abiertos? Se dan cuenta de que ¿qué? De que están desnudos. ¿Y qué es lo que hacen? Cosen delantales, hacen delantales de las hojas de higuera y se tapan. Miren, antes podían estar con tranquilidad uno frente al otro desnudos y no se avergonzaban. Podían estar con tranquilidad uno frente al otro y no se ocultaban nada. Podían estar con tranquilidad uno frente al otro y no se escondían las contraseñas del celular, del WhatsApp y del Facebook. Podían estar totalmente desnudos uno frente al otro. Pero todos los pecados que han venido ocurriendo, 9 o 10, han roto ya su relación como pareja. Ya no pueden ser quienes son delante de la otra persona. Ya tienen cosas que ocultar, ya tienen mentiras, ya tienen algo que tapar, ya tienen algo de lo cual avergonzarse. Y lo peor es que no solamente el pecado destruyó su relación como pareja, sino que destruye su relación, su comunión con Dios. Porque inmediatamente los versículos que ya no leímos, se nos dice que en ese momento Dios los viene a buscar. Dios viene a ver en dónde están ellos. Pero si usted lee antes, dice que Dios se paseaba en el jardín tranquilamente. O sea, Dios estaba haciendo un rondín como los rondines que acostumbraba a hacer diario. Pero ahora el ser humano ya no le parece normal eso. ¿Qué es lo que hace? Se esconde. Se tapa, se rompe su relación con Dios porque su manera de pensar en Dios se ha deformado. Esta imagen que la serpiente les quería compartir de que Dios era un mentiroso, un castigador, un caprichoso, un egoísta, ellos se lo han tragado todito. Ahora creen en un Dios malvado que los viene a buscar para castigarlos. ¿No hubiera sido fácil que ellos hubieran acercado a Dios y le hubieran dicho, perdónanos? Hicimos esto, rompimos la regla que tú nos diste, pero ¿qué creen? No lo hacen, se rompió su relación con Dios. Y yo no sé si ustedes han pecado, yo les veo cara de santos, pero yo cada vez que peco, lo primero que pienso es en ocultarme de Dios. Y me avergüenzo, y me culpo, y me castigo, y muchas veces tardo en reconciliarme con Dios. Porque el pecado lo que hace es apartarnos de nuestro Señor, creer que Él nos va a castigar, que Él tiene algo contra nosotros y entonces huimos de Dios. ¿Cómo se llama el sermón del día de hoy? La verdad que te quieren ocultar. ¿Se dan cuenta? La verdad que te quieren ocultar es que este pasaje de la Escritura no se trata de desobediencia. Se trata de pecado, y el pecado es un montón de cosas que ocurren a veces sin que tú te des cuenta. Mucha gente dice, yo no rompo los mandamientos de Dios, yo no robo, yo no mato, yo no estafo, yo no le quito a nadie, yo no peco. Pero el pecado inicia con la desconfianza. El pecado inicia con la mentira, el pecado inicia con la confusión, el pecado inicia con la falta de atención o la falta de comunicación. El pecado empieza cuando tú piensas mal de Dios o tienes un falso concepto de Dios. El pecado inicia con codicia, el pecado inicia con ambición de la mala, el pecado inicia con las malas influencias de otros hacia ti o de ti hacia otros. Inicia con la contaminación. El pecado, escuchen bien esta frase, ayer el Señor lo ponía en mi corazón. Me pareció hermoso, muy profundo y muy fuerte. El pecado nunca comienza como pecado. El pecado
nunca comienza como pecado. El pecado puede iniciar de 1000 formas, hasta que sin que tú te des cuenta, ya lo ha inundado todo. Y cuando el pecado está dentro de tu vida, rompe tu vida, rompe tu ser, rompe las relaciones que tienes con otras personas y finalmente rompe tu relación con Dios y tu percepción de Dios. El pecado es como un virus que lo contamina todo. La verdad que te quieren ocultar es que esto no se trata de la manzanita que se comieron o no se comieron. El pecado es un asunto serio. Y a veces nosotros no solamente nos ocultamos de Dios, sino que nos ocultamos todo esto a nosotros mismos. Sabemos que hay algo allí en nuestra vida que no está bien, pero nos queremos hacer de la vista gorda. No está pasando, no es tan grave. Al fin no estoy como los otros. No es tanto como la comadre, como la vecina. No, ellos sí. Nosotros, gracias a Dios, todavía estamos bien. Yo todavía estoy bien. El pecado nunca comienza como pecado. No se trata de si te comes una fruta o no, hermanos. Por eso quiero terminar preguntándote: ¿hay algún rastro, alguna señal, algún inicio, algún indicio, alguna situación de pecado en tu vida hoy? Porque hoy es el tiempo de arrancarlo. Hoy tienes que arrancar esa raíz de pecado de tu vida antes de que eso te destruya a ti. ¿Amas a Dios? ¿Amas tu vida? ¿Amas tu familia? ¿Amas a los tuyos? Es el tiempo de que te atrevas a extirpar eso que tú sabes que el día de hoy está comenzando a acabar con tu vida y que es el pecado. Amén. Póngase de pie, vamos a pedirle a Dios que quite de nosotros toda raíz de pecado. Amado Señor, venimos delante de ti, Señor, para pedirte que nos limpies. Decía tu siervo David: muéstrame los pecados que me son ocultos. Muéstrame las cosas que yo no puedo ver y que están mal en mi vida y que se pueden transformar en una cadena de sucesos que me van a aprisionar, que me van a destruir. Señor, por muy pequeño que sea, Señor, cualquier situación que el día de hoy no esté bien dentro de nosotros, que sea un indicio de pecado, llámese mentira, llámese desconfianza, llámese falta de atención, de comunicación, llámese como se llame, Señor. Por favor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer, pero solo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos ser libres de todo pecado. Y hoy queremos ser libres, Señor. En el nombre de Jesús queremos ser libres, Señor. Queremos a nuestras familias libres, Señor. Queremos que nuestro hogar esté libre de pecado, Señor. Queremos, Señor, que nuestras relaciones con otras personas estén libres de pecado. Queremos que esta tu iglesia, Señor, esté libre de pecado. Queremos que nuestra vida, Señor, sea libre de pecado. Hemos cantado, Señor, que tú puedes liberarnos del pecado y que hay poder en ti, Señor. Y que tú eres el precioso Jesús al cual podemos venir, Señor, y nos limpias. Pecador, ven al dulce Jesús. Libéranos, Señor, líbranos, límpianos y muéstranos lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.